En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a hablar sobre la salvación de un hombre llamado Zaqueo y sobre la expresión de Jesús que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje principal de Cristo cuando entró a la casa de este hombre llamado Zaqueo. La historia la encontramos en el capítulo 19 de Lucas. Lucas es el único que registra este encuentro de Jesús con Zaqueo. Vamos a darle lectura. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues Zaqueo era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para poder verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el mensaje del Evangelio. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son las palabras, amigo y amiga, de Jesucristo. Según el diagnóstico de Jesús, las personas que no han creído en Él están perdidas. Y uno se pregunta, ¿en qué sentido las personas respecto al criterio divino están perdidos? Cuando Jesús habla de que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, está diciendo que su misión principal al venir a este mundo era liberar a la raza humana, específicamente a los que creen en Él, de la condenación, del infierno, de la perdición total y definitiva. La gente que vive sin haber creído en Cristo y sin haber sido redimido de sus pecados, esas personas, según Jesús, están perdidas en delitos y pecados. Y Jesús inició su ministerio a los 30 años y anduvo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, anunciando el evangelio del reino y anunciando que los seres humanos, si querían ser salvos, deberían de arrepentirse de sus pecados, de cambiar de dirección y de vida y de manera de pensar, volviéndose a Dios, y que el Señor
podía entonces salvarlos, perdonar sus pecados. Esto es lo que sucedió en la casa de este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, era jefe de los publicanos, es decir, era el jefe de un grupo de personas que eran encargados de cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Eran odiados todos los cobradores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano, porque los romanos gobernaban a muchos otros países que habían conquistado a la fuerza con sus ejércitos. Y una vez que ocupaban el país, los romanos mantenían un orden y un control férreo, fuerte, sobre esas naciones que habían sido conquistadas por el imperio. Y ahí tenían sus legiones, sus tropas. Y para poder mantener las tropas en los países ocupados, cobraban impuestos a esos países, tributos, para poder así mantener esas tropas en ocupación. Y Zaqueo, siendo un hombre judío, había decidido trabajar cobrando impuestos para el Imperio Romano y Zaqueo era un hombre odiado, tildado de traidor a la patria. Y era rico. Era un hombre que probablemente había adquirido muchas riquezas cobrando quizás más impuesto de lo debido. Y era así como los publicanos se habían enriquecido. Y más Zaqueo porque era el jefe de ellos. Y cuando Jesús entró a Jericó, la multitud seguía a Jesús porque él era precedido de grande fama. Él era un profeta reconocido por muchos en muchas ciudades. Y él hacía milagros, sanidades, prodigios, maravillas, portentos. De vez en cuando resucitaba a los muertos. Así que Jesús era precedido de grande fama. Y Zaqueo era un hombre muy especial en este sentido, que era uno que quería conocer quién era ese profeta, quién era Jesús, quién era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Muchas personas habían en Jericó, miles, era una ciudad grande y muy histórica. Sin embargo, Zaqueo era muy diferente a muchos habitantes de esa ciudad porque él anhelaba sinceramente conocer quién era Jesús. Así que Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entró a Jericó. Y la multitud lo rodeaba y Zaqueo encontró la ocasión de conocer quién era Jesús. Y corrió hacia la multitud y trataba de ver quién era el Señor, pero no podía, porque Zaqueo era de estatura pequeña. Y él era un hombre que no podía ver a Jesús. Además, si penetraba a la multitud, la gente que lo odiaba lo rechazaba. Así que vio que Jesús iba a pasar por debajo de la rama de un árbol sicómoro y corrió y se subió allí para ver quién era Jesús.
Estas acciones de Zaqueo, amigo y amiga, demuestran que en el corazón y en la voluntad de Zaqueo había un profundo anhelo de conocer a Jesús. Probablemente en usted también. Quizás usted está escuchando el Evangelio y lo ha escuchado por mucho tiempo. Quizás ha ido a los templos a escuchar el Evangelio, pero usted todavía no ha hecho su decisión de creer en Cristo. Pero como Zaqueo, usted tiene algo sumamente interesante e importante. Usted quiere conocer quién es Jesús. Jesús sabía que Zaqueo lo quería conocer. Una de las pruebas de que Jesús sabía que Zaqueo lo quería conocer es que él fue a la ciudad de Jericó a buscar a Zaqueo. Y estando ya en la ciudad, acompañado de una multitud de personas, Jesús se dirigió precisamente al árbol sicómoro donde Zaqueo se había subido. Jesús fue directamente y se paró debajo del árbol. Se paró allí y Jesús levantó la mirada y observó a Zaqueo. Y Jesús conocía quién era Zaqueo, porque Él es Dios. Y Jesús conocía el anhelo de Zaqueo. Y Jesús lo conoce a usted, amigo y amiga. Conoce su nombre, porque Dios conoce el nombre de todos los seres humanos. Conoce sus corazones, sus anhelos, sus deseos, sus intenciones. Y como Zaqueo quería saber quién era Jesús, entonces Jesús le dio la oportunidad de conocerlo. Él se paró debajo del árbol, levantó la mirada y pronunció el nombre de Zaqueo, porque Él conoce los nombres de todos y Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Él conoce el anhelo, el corazón, el deseo de todos los seres humanos que hay en este mundo, que son miles de millones de seres humanos. Y le dijo a Zaqueo, pronunciando su nombre: Zaqueo, bájate de allí, deprisa, bájate, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Mire usted, escuche usted con atención las palabras de Cristo. Me es necesario posar en tu casa. Sí, para Dios es necesario buscar a aquellas personas que tienen el anhelo, el deseo de conocerlo. En este caso específico es Zaqueo. Jesús se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo. Muchas personas deseaban tener a Cristo en su casa, en esa ciudad de Jericó. Pero el Señor le concedió este privilegio al hombre más odiado, al hombre más despreciado, porque era el jefe de los cobradores de impuestos, era el traidor a la patria. ¿Qué indica eso, amigo que me está escuchando y amiga? Que no importa la condición de pecado, no importa cuán bajo haya caído una persona en la garra de las pasiones pecaminosas. La debilidad, quizás la mayor debilidad de Zaqueo era la avaricia. Se había hecho rico cobrando impuestos
al mismo pueblo de Dios y cobrando en demasía. No importa cuál sea su pecado, amigo que me escucha o amiga. En Cristo encontramos el perdón cuando nosotros nos arrepentimos con sinceridad. Dios nos conoce. Él sabe quiénes somos nosotros. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios envió a su Hijo a buscar a todas esas personas que quiere que sean salvas y que se arrepientan de sus pecados. Fue a buscar a Zaqueo. Se invitó a la casa de Zaqueo. Zaqueo, ni corto ni perezoso, bajó rápidamente del árbol y corrió a su casa y hizo todos los preparativos para recibir a Jesús y a su comitiva, a sus discípulos, y la casa de Zaqueo se llenó de gente. Ahora Cristo está allí, en la casa de Zaqueo. ¡Qué privilegio! ¿No le gustaría a usted también tener a Cristo en el corazón suyo? ¿Recibirle a Él como Señor y Salvador y el Salvador de su vida? Zaqueo lo recibió con todo gozo, con alegría, hizo los preparativos necesarios, atendió a Jesús y a todas las personas. Y como solía hacer, Cristo comenzó a predicar el evangelio del reino y a decirle a la gente que era necesario arrepentirse y convertirse. Y al oír ese mensaje, Zaqueo se puso de pie, tomó una decisión. Él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces más. Zaqueo está señalando de todos los pecados que tenía. Él está hablando del pecado que más lo asediaba, el pecado que era más propenso de caer, que era la avaricia. Y él dice: la mitad de mi fortuna, él era un hombre muy rico. Él dijo: yo voy a dedicar el 50% de mi fortuna para aliviar la pobreza de los pobres. Voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Qué indica esto? Que aunque él era un hombre que tenía avaricia, ahora está mostrando generosidad. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 tantos más. Y cuando Jesús vio el arrepentimiento de este hombre, dijo estas palabras: hoy ha llegado o ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ve usted, amigo y amiga, que lo único que Dios espera de usted es que se arrepienta, que confiese sus pecados, y entonces oirá la bendita palabra del Señor, su gran promesa y bendición? ¿Quiere usted oír las palabras que Cristo le dijo a Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le exhorto a usted a que se arrepienta de sus pecados, que haga lo mismo que hizo Zaqueo, confesando sus pecados y recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, y sus pecados serán perdonados, y usted tendrá salvación y vida eterna desde el momento en que reciba a Cristo. Hágalo, y sus pecados serán perdonados. Acepte a Cristo, y su nombre será escrito en el libro de la vida, y usted tendrá la seguridad y la convicción de que sus pecados, todos ellos, serán perdonados. Dios le bendiga, Dios le guarde, y lo espero mañana.
Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.